Nuevamente damos gracias al Señor por este tiempo donde podemos compartir su palabra. Y yo creo que siempre debemos venir a este lugar con expectativa. ¿Qué Dios quiere hablar a mi vida? ¿Qué me quiere decir hoy el Señor? ¿Qué cosas debo aprender? ¿Sobre qué cosas debo caminar? ¿Sobre qué principios que establece la palabra del Señor debo regir mi vida? Saben, como les estaba diciendo, hay un artículo que habla 9 estilos de vida de las personas felices. Si usted lee este artículo, se da cuenta que la mayoría de ellos están basados en alguna práctica de la cultura oriental, lo que tiene que ver con la meditación, lo que tiene que ver con la paz interior, lo que tiene que ver con algún estilo de vida espiritual. Más o menos los 3, 4 primeros puntos habla acerca de eso: el yoga, la meditación, estilos de vida de personas que son felices. Otro grupo habla acerca de personas que cuidan mucho su alimentación y son felices porque tienen un cuerpo sano. Otra de las cosas que también habla acerca de estos estilos de vida es la autorrealización, lograr cosas, obtener triunfos, cumplir metas. Y muchas de las cosas y todo lo que vemos ahí encerrado está directamente relacionado con lo que yo quiero, lo que yo deseo y lo que es satisfacer las cosas relacionadas con mi yo. Pero saben, hay un estilo de vida al cual el Señor nos llama. Hay un estilo de vida el cual el Evangelio nos presenta. Y la palabra de Dios nos enseña sobre eso. Ese estilo de vida que agrada a Dios. Más allá de lo que nos agrada a nosotros de manera personal. Que ojo, no estoy diciendo que está mal alcanzar metas. Que no está mal que nosotros cuidemos nuestra alimentación, que no está mal que nos ejercitemos en algún momento. Pero ¿cuál debe ser la prioridad para el creyente? Le voy a pedir que vayamos en nuestras Biblias a la carta que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica. Primera carta de Tesalonicense, capítulo 4. Vamos a estar estudiando del versículo 1 al 12. Voy a empezar leyendo la primera parte, que es del versículo 1 al versículo 2, para que podamos ir entendiendo qué es lo que el Señor quiere de nosotros con nuestro estilo de vida. Dice así: hoy traje y preparé todo lo que voy a hablar hoy con la versión con la versión NBI, la nueva versión internacional. De repente, si no coincide mucho con su Biblia, discúlpenme, en verdad. Realmente preparé todo el estudio con la NBI. Y dice así: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesucristo que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. Fíjense, Pablo hace bastante hincapié porque lo dice en 2 ocasiones. Tal como aprendieron de nosotros, en la última parte del versículo, y en el versículo 2 también lo vuelve a repetir. Dice: ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. Pero ¿cuál es la instrucción? La instrucción es continuar progresando en el estilo de vida que agrada a Dios.
¿Quién nos enseña acerca de este estilo de vida que agrada al Señor? La palabra del Señor. Todas las instrucciones que Pablo enseñó a la iglesia de Tesalónica derivaban de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que le hace hincapié, tal como lo hemos enseñado. Y luego vuelve a repetir, de la manera como le enseñamos, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante que es para nosotros poder tener una ruta clara de cuál es el estilo de vida que agrada al Señor. Y otra de las cosas que dice este pasaje, me gusta mucho, ya lo están practicando, dice la última parte del versículo 1, ya lo están practicando. Es un estilo de vida que nos guía o que nos enseña la palabra del Señor a seguir. Pero también es un estilo de vida el cual debe ser visible, tanto para la iglesia como para la gente que nos rodea. Y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que hemos aprendido en la palabra de Dios acerca de ese estilo de vida, lo que hemos aprendido lo ponemos en práctica y lo ponemos en práctica hasta que es evidente y todo el mundo lo puede ver. Va más allá de un discurso vacío que nosotros podamos dar. Da más allá de algo en lo cual nosotros podamos decir que estamos caminando. La gente debe ver que realmente estamos caminando sobre lo que estamos hablando, sobre lo que hemos aprendido y sobre lo que estamos predicando. Hay un ejemplo que contrasta con este y lo vemos en la carta de los Hebreos. Pero fíjense, la iglesia de Tesalónica era una iglesia joven cuando Pablo le escribe la primera carta. Tenía de 2 a 3 años de fundada. La gente estaba viviendo esa alegría de establecer una nueva iglesia. La gente estaba apasionada y estaba comprometida con la iglesia. Y Pablo lo que busca con esta carta es darle ánimo a la iglesia y ayudarle a reforzar lo que eran las enseñanzas que ya habían recibido. Una iglesia jovencita, 2, 3 años tenía la iglesia cuando Pablo escribe esta carta. Y le dice, entre las cosas que Pablo reconoce, esos que le enseñamos a ustedes, ustedes lo están viviendo. Pero es importante que ustedes sigan progresando en este estilo de vida. Saben, nunca hay un tope. Nunca lo hemos alcanzado. Siempre debemos continuar creciendo en lo que la palabra de Dios nos dice que debemos crecer. En la carta escrita a los Hebreos dice, en el el capítulo 5, hace un contraste, da una versión muy diferente a esto que está pasando y dice, en realidad, a esta altura ya deberían ser maestros, sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Los hebreos ya era una gente que se considera que esta era la segunda generación de creyentes. Y fíjense lo que estaba pasando con esta gente. Su profundidad era poca. Sus enseñanzas eran muy superficiales, al punto que ellos estaban pensando en volver al judaísmo. Volver atrás, producto de que no habían profundizado, producto de que no habían progresado en el estilo de vida que agrada al Señor. Entonces, a ellos que ya tenían tiempo en el Evangelio,
había que recordarle los rudimentos básicos, la doctrina básica de las creencias, de lo que la Biblia establece, porque no habían profundizado en ella y mucho menos la habían puesto por obra en sus vidas. ¿Saben? Porque el ser maduro no depende del tiempo que estemos en el Evangelio. Depende del progreso, como Pablo lo recomienda en esta carta, del progreso o el tiempo que nosotros le dediquemos en progresar en ese estilo de vida que agrada al Señor. Sin embargo, ellos dan una instrucción, pero tocan dos puntos específicos con respecto a esta instrucción para ser específico, para ser contundente en la enseñanza, para que no quede duda acerca de en qué áreas nosotros debemos crecer para poder decir, esta vida que yo tengo, este estilo de vida que yo llevo, es un estilo de vida que puede agradar a Dios. Y lo vemos en el versículo 3, y dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya le hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. El Señor nos equipa, nosotros cuando recibimos al Señor somos equipados por el Espíritu Santo, y este es el que nos ayuda y nos guía para poder cumplir esta primera instrucción. La primera instrucción, para que nosotros tengamos claro cuál es el estilo de vida que agrada al Señor, está relacionado con la santidad. De manera individual, todo creyente debe caminar durante toda su vida y hacer todo el esfuerzo posible para poder buscar y crecer en lo que tiene que ver con la santidad del creyente. Varios verbos en imperativos vemos ahí. Apártese de la inmoralidad sexual. Aprendan a controlar su cuerpo. No se dejen llevar por los malos deseos. No perjudiquen a los demás. Todas relacionadas con la sexualidad del creyente. Y fíjense, algo interesante que nosotros vemos acá, relacionado con no perjudicar, lo vemos en el versículo 6, en la primera parte del versículo 6. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. Está relacionado directamente con lo que tiene que ver con la impureza sexual, con el descontrol del cuerpo y con hacer cosas que no agradan al Señor. En este caso se veían situaciones donde la gente estaba teniendo relaciones fuera del matrimonio, donde habían casos de infidelidad, donde habían situaciones que moralmente y relacionadas directamente con la sexualidad podían estar relacionadas hasta con abusos a otras personas en esta rama. Y lo más importante es que para el Señor eso no es indiferente. Lo más importante es que nosotros entendamos que no podemos tener un doble estilo de vida, que no podemos llegar a la iglesia y mantener una cara, y cuando estemos fuera de la iglesia, en nuestro entorno, podamos tener un estilo de vida divorciado de esto. Personas que de repente
esté haciendo cosas que no agradan al Señor. Y saben, cuando yo trabajé como pastor de jóvenes en Maracaibo y empecé a tratar con algunos jóvenes que su confianza en el liderazgo de la iglesia estaba muy fracturado. Me empecé a meter un poco más con ellos, a conocerles más, a relacionarme más con ellos, a entender por qué a veces tenían las actitudes que tenían, a poder conocer por qué razón ellos no confiaban. Y muchos de ellos conocían de vista la poca transparencia o el doble estilo de vida que tenían algunos líderes. Y eso da tristeza. Y eso nos hace pensar. Pero realmente también nos hace reflexionar sobre qué debemos formar en nuestra gente y cómo debemos ayudar a nuestra gente a que pueda caminar en lo que tiene que ver con el estilo de vida que agrada al Señor. Quizás algunas cosas las damos por sentadas, pero a veces debemos meternos un poco más en la vida de la gente, ver cómo le podemos ayudar, ver cómo nosotros podemos crecer juntos y luchar juntos con situaciones que pueden estar afectando a nuestra membresía. Apartarse de la inmoralidad sexual. Hoy en día hay demasiadas cosas que nos pueden llevar a lugares muy lejanos a podernos apartar de las inmoralidades sexuales. Hoy en día escuchamos mucho hablar acerca de darle rienda suelta a nuestros deseos. Y entre tantas cosas que vemos con este tema de la diversidad de géneros y todo lo que se está hablando, una de las posturas que más me ha llamado la atención es aquellas personas que tienen un género fluido, que de repente hoy son una cosa y mañana son otra, que de repente hoy se sientan hombres y mañana se sientan mujeres, dándole rienda suelta a lo que puedan sentir. Y la Biblia nos dice que nosotros no debemos darle rienda suelta, por el contrario, debemos controlar nuestros impulsos. Debemos controlar nuestros deseos. Y si hay algo que el pasaje nos dice es acerca de cuáles son las herramientas que el Señor nos ha dado para controlar esto. Porque entendemos que no es fácil, entendemos que estamos luchando con muchos impulsos. Pero también debemos entender que el Señor nos ha equipado para poder vencer. El Señor nos ha dado la herramienta para poder luchar. Y que el Señor está con nosotros en medio de toda lucha que nosotros tengamos. Que podamos entender eso de la mejor manera, que podamos poner eso en práctica de la mejor manera. Entonces el primer estilo de vida está relacionado de manera individual con mi santidad. El estilo de vida que agrada al Señor está relacionado primeramente con esto, con la búsqueda permanente que el creyente debe tener de la santidad. Dios nos llama a santidad y eso nos lo dice en el versículo 8. Y también debemos entender que en la última parte del versículo 8 dice, quien les ha dado a ustedes el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, inicialmente le dimos las enseñanzas a ustedes, las enseñanzas que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente dice, y el Señor les equipó a ustedes con el Espíritu Santo. Él les ha dado el Espíritu Santo. En el contexto de toda esa lucha, tenemos que entender esas dos cosas. Tenemos lo que la Biblia establece y tenemos el Espíritu Santo. Entonces debemos entender que no estamos solos en esta lucha.
Y debemos entender que no tenemos herramientas, que yo puedo decir, no tengo cómo hacerlo. Sí tenemos cómo hacerlo. Por eso tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo prende las alertas. El Espíritu Santo nos muestra a través de su palabra cómo podemos entenderla de la mejor manera y cómo podemos ponerla por obra de la mejor manera. Lo segundo, relacionado con ese estilo de vida que agrada a Dios, lo vemos a partir del versículo 9. Dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, le animamos a amarse aún más, procurar vivir en paz con todos, ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. La segunda característica de este estilo de vida tiene que ver con el amor fraternal. La manera como nos relacionamos los unos con los otros. La manera como yo me relaciono con mi hermano. El amor fraternal es una práctica continua de la iglesia. La iglesia debe hacer esto de una manera natural. Para nosotros no debe ser un problema, no tenemos que fingir amar a un hermano. Ojo, podemos tener diferencias, pero eso no quiere decir que nosotros no amemos a nuestro hermano o que no nos relacionemos de la manera correcta con la gente que está a nuestro alrededor. Relacionarnos de la mejor manera, caminar por encima de nuestras diferencias. Y también Pablo reconoce que era una práctica ya también de la iglesia. Reconoce que ellos estaban poniendo por obra la palabra del Señor y reconoce también que ellos ya estaban practicando el amor fraternal. Pero hace un hincapié, dice amarse aún más. Pongo un ejemplo. Usted ve que alguien tiene una necesidad. Usted va al liderazgo de la iglesia y hace saber acerca de esa necesidad. ¿Cómo yo puedo caminar más allá con respecto a eso? Usted ve una necesidad y se pone de acuerdo con 2 o 3 hermanos y atiende esa necesidad. Que eso no dependa de otros. Que la iniciativa de resolver tal situación dependa de cada uno de nosotros. Ahí pudiera ser un ejemplo de cómo ir más allá. De cómo nosotros podemos amarnos y cómo nosotros podemos crecer en lo que tiene que ver con este estilo de vida. Lo relacionado con el amor fraternal. Y también es una característica, tal como dice inicialmente, que se nota, que se debe notar, que es parte de la vida de la iglesia, que la gente cuando llega a la iglesia debe darse cuenta que el amor fraternal es una realidad. No es algo que nosotros lo fingimos, no es algo a través de lo que nosotros pudiéramos ser llamados hipócritas, sino por el contrario que sea algo que fluya con naturalidad y que cuidemos con celo. Celosamente, cuando usted ve que 2 hermanos están teniendo diferencias, nosotros debemos buscar la manera de ser conciliadores entre tales diferencias. Que nunca se nos vea tomando bandos diferentes, sino por el contrario, que siempre se nos vea conciliando ante situaciones que pueden llegar a existir entre nosotros.
porque somos diferentes, porque pensamos diferente. Pero en lo que tiene que ver con la palabra del Señor, sabemos que hay un solo lineamiento. Sin embargo, hay unas características que menciona este pasaje acerca de características que debe tener una persona que vive en amor fraternal. Y me llamaron la atención, porque yo pudiera pensar que abraza, que llama, que está pendiente, que eso es importante, pero habla de varias características. Primero, vivir tranquilo. Segundo, ocuparse de sus responsabilidades. Tercero, ser diligente en su trabajo. Cuarto, cuidar el testimonio. Y quinto, no ser una carga para nadie. Pareciera que no encajara bien, pero sí encaja bien. Porque cada miembro de la iglesia debe ocupar. Aló. Oye, me pasó lo que tanto le decía a Samuel, se apaga cuando Ocuparse en estas cosas es importante. Porque saben, eso nos ayuda a estar solventes como creyentes en todas las áreas relacionadas con la interrelación con otros. Vivir en paz. No ser ese tipo de persona conflictiva que siempre tiene algo de qué quejarse, algo que cuestionar, algo que señalar, sino acostumbrarse a vivir en paz. ¿Cómo yo vivo en paz con los demás? Ahora sí. ¿Cómo yo vivo en paz con los demás? Hay algo siempre relacionado con el respeto hacia mis hermanos. Yo puedo vivir en paz con los demás, entendiendo que él es diferente que yo, entendiendo de que su temperamento es diferente al mío, entendiendo de que de repente sus reacciones me pueda sorprender con alguna reacción, como yo lo puedo sorprender a él con algunas de mis reacciones, porque siempre será un tema bilateral. Yo conozco una persona, y yo lo considero bastante sabio, un creyente, que él me decía que cuando a él le presentaban a alguien, él le daba la mano, mucho gusto, y él tenía en su mente claro que en algún momento de la vida, en medio de una relación entre creyentes, o él iba a hacer cosas que iba a herir a esa persona, o que iba a incomodar a esa persona, o esa persona iba a hacer cosas que lo iba a incomodar a él, y él lo asumía y no se enrollaba por eso. De manera tal de que cuando la persona hiciera algo, él no se enrollaba. Si nosotros aprendemos a vivir con lo que la Biblia establece, que debe ser el amor fraternal, podemos llegar a entender y podemos llegar a vivir en paz con todos. Porque entendemos que cada persona que está aquí es un individuo, pero también debemos entender de que cada individuo que está aquí presente fue también objeto de la misericordia de nuestro Señor cuando Él murió en la cruz del Calvario. Él murió por mí, Él murió por ti. Él pasó por encima de mi personalidad, de mi temperamento, de mi manera de pensar. Pasó por encima de eso por mostrarme su amor y morir por mí en la cruz del Calvario, aún siendo maracucho. Y Él lo hizo por cada uno de nosotros. Entonces nosotros no tenemos el derecho de pretender cuestionar a otros y de no saber cómo vivir en paz con los hermanos. Ocuparse de sus propias responsabilidades. Como creyentes debemos entender que todos debemos ser personas confiables.
Todos debemos ser personas confiables, que estamos en capacidad de cumplir responsabilidades, que estamos en capacidad de estar solventes con aquello con lo cual nosotros nos hemos comprometido. Por supuesto, ser diligentes en nuestro trabajo, cuidar de nuestro testimonio, como el pasaje lo dice. Lo importante es que nosotros, con nuestro estilo de vida, ese estilo de vida, el cual Pablo nos recomienda avanzar y seguir adelante, ese estilo de vida hace que las personas puedan creer que Dios verdaderamente puede cambiar una vida. Más allá de que la gente piense que usted es bueno, lo que es importante que la gente vea es que definitivamente Dios puede cambiar la vida de una persona. Todos tenemos un trasfondo, todos venimos de situaciones, todos hacíamos cosas en el pasado. Cuando yo estudié en la universidad, tenía un sobrenombre, no lo voy a decir porque en verdad no tiene sentido. Pero el sobrenombre era por ser sumamente agresivo y conflictivo. Y cuando yo me estaba graduando, ya tenía más o menos dos años en el Evangelio, la gente pensaba que inicialmente cuando yo dije que estaba yendo a una iglesia, pensaba que yo iba a ir a la iglesia por un corto periodo de tiempo. Y después ellos se dieron cuenta, entonces no me alabaron a mí, se dieron cuenta de lo que Dios puede hacer. Se dieron cuenta de la manera como Dios puede cambiar la vida de una persona. Y saben, en ocasiones había gente que se aparecía en la iglesia y yo no les predicaba. O sea, yo no les predicaba. Se acercaban a la iglesia personas que tenían problemas de carácter y que estaban pasando por situaciones difíciles de pareja o de relaciones, porque ellos pensaban eso. Si Dios cambia a este loco, es lo más posible que también me pueda cambiar a mí. Y eso es lo importante, mis hermanos. Y eso es lo relevante en todo esto. No es lo que yo haga o deje de hacer. Es el hecho de que sea evidente lo que Dios hace. Entonces, ¿qué podemos concluir? La vida que agrada a Dios tiene dos dimensiones. La primera dimensión, la personal. La segunda dimensión, la colectiva. Lo que yo debo hacer, hacia dónde yo debo caminar con respecto a mi estilo de vida. Y quiero mencionarlo otra vez, y no estamos hablando de algo que es opcional, estamos hablando de algo que es la voluntad de Dios. ¿Usted ha entendido bien lo que es la voluntad de Dios? Cuando Dios decide algo, esa es su voluntad. Es una orden, es lo que Él quiere, no solamente lo que Él quiere, lo que Él ha decidido que pase. Por lo tanto, es lo que nosotros debemos hacer. Y lo voy a volver a repetir para finalizar. Voy a volver a repetir las dos características del estilo de vida que agrada a Dios. La voluntad de Dios es que sean santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya le hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza esta instrucción, no rechaza al hombre, sino a Dios, quien les
da a ustedes el Espíritu Santo. ¿Saben? Cuando estuve buscando acerca de, más o menos, buscar la explicación de que Dios castiga al que rechaza o al que no hace estas cosas, es literal, no hay nada que buscar, mis hermanos. No hay nada en que pensar, es literal. Si usted va en contra de esto, usted va a correr con las consecuencias. Ni mucha exégesis, ni mucha hermenéutica, es literal. Si usted, siendo creyente, decide caminar sobre estas cosas, desobedeciendo estas cosas, Dios pondrá límites. Dios tendremos que rendirle cuentas al Señor con respecto a estas cosas. No hay una explicación extraordinaria, es literal. Como creyentes nos enfrentamos a muchas cosas, nos enfrentamos al mundo, a nuestros malos deseos, al diablo. Como creyentes pasamos por diferentes situaciones, lo que tiene que ver con la tentación, lo que tiene que ver con la prueba. Pero es claro, es bueno que nosotros tengamos claro que a veces hay situaciones que pasan en nuestras vidas, producto de que estamos recibiendo una disciplina directa del Señor, producto de nuestra desobediencia, producto de que de manera deliberada hemos decidido desobedecer y queremos utilizar de una manera inadecuada su misericordia y su gracia. Que están ahí, pero con eso no podemos jugar. Porque si nosotros decidimos caminar sobre esto y reincidir en esto e ignorar la corrección que la Biblia nos dice acerca de esto, entonces Dios, por amor a nosotros, toma acciones. Y nos enseña a que podamos entender con qué cosas no debemos jugar. Entonces, es parte de su amor, aunque no lo queramos ver. La disciplina de Dios es parte de la manifestación de su amor para con cada uno de nosotros. Y yo entiendo que Pablo quiere hacer un hincapié en esto porque es una de las situaciones con la cual lucha más el ser humano. Con sus malos deseos, con sus pasiones desenfrenadas, con sus malos deseos sexuales, con la inmoralidad sexual. Hoy en día nos bombardean con tantas cosas, al punto que pudiéramos correr el riesgo de normalizar cosas que la Biblia dice que están mal. Todo el mundo lo hace. No hay problema con eso. Y nosotros debemos entender que no se trata de la mayoría, se trata de lo que dice la Biblia. Y entendemos que lo que dice la Biblia no es la mayoría lo que está dispuesto a obedecerlo. Entonces no es la mayoría lo que tiene la razón. Por eso siempre hablamos de un camino angosto y un camino ancho. Y un camino angosto que nos lleva a agradar a Dios, a tener ese estilo de vida que agrada a Dios. Y nos lleva a encontrarnos de manera personal con Él. Y hay muchas cosas que en algún momento nos pudieran engañar. Hay un cuento que yo escuché una vez que dice que en alguna ocasión la verdad y la mentira caminaban juntos y la mentira le decía a la verdad, mira qué hermoso firmamento. Y la verdad decía, sí es verdad, el firmamento está hermoso. Mira qué bello atardecer. Y la verdad decía, oye, es verdad, está bello el atardecer. Entonces decidieron los dos meterse a bañar. Se pusieron sus trajes de baños y se metieron a bañar en un río bien bonito. Y la mentira salió y se puso la ropa de la verdad y se fue. Y la verdad quedó desnuda. Entonces de ahí sale ese refrán
que hay mentira que parece verdad. Y que a veces no nos gusta la verdad porque es muy desnuda. ¿Qué es lo que a nosotros nos ayuda a poder entender la diferencia entre la mentira y la verdad? Porque hay mentira que se parece a verdad. La palabra del Señor. No hay otra cosa. Como les dije, un artículo que dice 9 estilos de vida de personas felices. Y todas son mentiras. Pero todas parecen verdad. Y aquí solamente habla de 2 características que deben cumplir una persona para poder tener el estilo de vida que agrada a Dios. Entonces pensemos en eso, mis hermanos. Porque la segunda parte dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escriba sobre eso, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animo a amarse aún más. La santidad es un camino que quizás nunca alcancemos en su plenitud. Bueno, no, quizás no lo vamos a alcanzar en su plenitud. Y el amor fraternal, quizás un camino que nunca alcancemos en su plenitud, pero debemos caminar allá. Por la sencilla razón, mis hermanos, que estas son 2 de las características del estilo de vida que agrada al Señor. La pregunta que te voy a hacer para terminar: ¿tú quieres vivir ese estilo de vida que agrada a Dios? Aquí están las instrucciones claras. Amén.